Buen día chicos, ¿me confirman si se está viendo la pizarra, por favor? Oxy sí se ve. Ya, Sí gracias. se ve, sí. Gracias, copien por favor. Empezamos con el ejercicio 1. Este nos dice un vagón se mueve a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Entonces tomamos datos. Anotamos velocidad igual a 70 kilómetros por hora. Tiene 8 metros de ancho y 2,8 metros de largo.
Esta superficie absorbe calor a razón de 200 watts sobre metro cuadrado. Entonces aquí nos está dando la relación del calor sobre el área. Y nos dice que es de 200 watts sobre metro cuadrado. Y a una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Entonces escribimos temperatura ambiente 30 grados centígrados. Si se supone que el techo del vagón está perfectamente aislado y que el calor de radiación es despreciable en relación con la convección, determine la temperatura de la superficie superior de dicho vagón. Entonces, nos está pidiendo la temperatura de superficie. Entonces, en este ejercicio, como ya tenemos una velocidad, entonces estaría tratando de convección forzada externa. Y lo primero que hacemos es determinar la temperatura de film. Y como el ejercicio aquí nos está diciendo que el techo del vagón está perfectamente aislado, entonces podemos asumir que esta temperatura de film va a ser igual a estos 30 grados centígrados, que son los de la temperatura ambiente. Y con esto hallamos el valor de nuestra conductividad térmica, el valor de nuestra viscosidad cinemática y el valor de nuestro Prandtl. Ahora, de tablas a esta temperatura, en propiedades del aire buscamos estos tres valores. Y aquí está propiedades del aire. Buscamos la temperatura que nos interesa, que es de 30 grados. Y primeramente tenemos la conductividad térmica, que nos dice que es 0,2588. Entonces lo copiamos. 0,02588 unidades en watts sobre metro Kelvin o grado centígrado. Luego la viscosidad cinemática a 30 grados nos dice que tiene un valor de 1,608 por 10 a la menos 5. Anotamos. Metros cuadrados sobre segundo. Y finalmente el número de Prandtl, que nos dice que tiene un valor de 0,7282. Ahora, como este caso se trata de convección externa, tenemos que calcular el número de Reynolds. Entonces, recordando el número de Reynolds, nos dice que es igual a la velocidad por la longitud característica sobre la viscosidad cinemática. Tenemos la longitud característica, viscosidad cinemática también y la velocidad también, solo que tenemos que transformar unidades. Entonces, decimos aquí, la velocidad es igual a 70 kilómetros sobre hora. En una hora hay 3600 segundos y en un kilómetro hay 1000 metros. ¿Cuánto le sale esto, por favor? $19,4. Gracias. Unidades metros sobre segundo. Y listo, podemos reemplazar en este Reynolds. Vamos a tener 19,4 por la longitud característica. Y en este caso, ¿cuál va a ser? Esta velocidad está yendo en esta dirección. Significa que vas a recorrer todo este tramo, que tiene un valor de 2,8. Entonces, por 2,8 sobre la viscosidad cinemática, que es 1,608 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto le sale esto?
Axis sería 3,4 por 10 a la sexta. Gracias. Entonces, con este valor del Reynolds, con el número de Reynolds y conociendo que esta es una placa plana en base, entonces vamos a determinar la ecuación para el número de Nusselt. Entonces nos vamos a tablitas, buscamos convección externa, aquí está, convección forzada externa en una placa plana. Si nos fijamos aquí en nuestro Reynolds, tiene por 10 a la 6, ¿no? Entonces estaríamos tratando de un flujo turbulento, ¿no? Entonces, como estamos hablando de un flujo turbulento, nos vamos a estas dos ecuaciones y según las características que tengamos, elegimos la ecuación. Por ejemplo, aquí el Reynolds nos dice que se encuentra entre 5 por 10 a la 5 y 10 a la 7, ¿no? Esto encaja en nuestro Reynolds. Y el Prandtl nos dice que tiene que estar entre 0,6 y 60. Entonces nos fijamos el Prandtl y sí, tiene un valor de 0,7282. Entonces significa que podemos utilizar esta ecuación. Entonces copiamos Nusselt igual a 0,0296 Reynolds a la 0,8 por el Prandtl a la 1/3. Entonces aquí vamos a tener la ecuación del Nusselt, 0,0296 Reynolds a la 0,8 por el Prandtl a la 1/3. Entonces reemplazamos datos. Aquí vamos a tener que el Nusselt va a ser igual a 0,0296 por el Reynolds, que lo tenemos, 3,4 por 10 a la 6, todo esto a la 0,8, por el Prandtl, que es 0,7282 a la 1/3. ¿Cuánto les da el Nusselt? 9,47. Ya. ¿A alguien más le da este valor? Sí, Oxy, igual. Ah, ya. Entonces, una vez que ya tenemos el Nusselt, calculamos el coeficiente convectivo. Este coeficiente convectivo va a ser igual al Nusselt por la K, que es nuestra conductividad térmica, sobre la longitud característica. Entonces, este Nusselt va a ser igual a 9,47 por 0,02588 sobre la longitud característica, que hemos dicho que era 2,8. Entonces, este valor, ¿cuánto les da? 0,087. Ya. Unidades watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Y finalmente recordamos la ecuación del calor por convección, ya que tenemos el coeficiente convectivo. Y este nos dice que el calor por convección va a ser igual al coeficiente convectivo por el área por la temperatura de superficie menos la temperatura ambiente. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Despejamos la temperatura de superficie y vamos a tener temperatura de superficie va a ser igual al calor sobre coeficiente convectivo por área más la temperatura ambiente. Entonces vamos a tener temperatura de superficie igual a
El calor sobre área que nos da esta relación, 200. Entonces todo esto nos está dando el ejercicio. Y sería 200 sobre el coeficiente convectivo que me han dicho que es 0,087 más la temperatura ambiente que nos dice que es de 30 grados centígrados. ¿Y cuánto le sale la temperatura de superficie? $2,328. 2.329 sería si lo redondeamos. Sí, Oxy. Grados centígrados. Ya, una última preguntita, chicos. ¿El valor del Newselt realmente es este? No, sí, a mí no me sale ese. Sí, porque como está diciendo que el techo del vagón es perfectamente aislado, ¿no ve? Entonces la temperatura de superficie no tendría que variar mucho de esta temperatura ambiente, ¿no ve? Y en nuestro caso varía bastante. Entonces, ¿cuánto le sale? A mí me sale 4.472,6. Ya, Sí, Oxy. 4.400. 72,6. Ya. Entonces esto igual lo cambiamos. 4.472,6. Y el coeficiente convectivo, ¿ya cuánto les daría? $413,40. 413, Oxy. Ya. 413. Ya. Entonces aquí tendríamos 413, me dicen, ¿no? 30,48. Ya. Y si se fijan, este 30,48 no varía mucho de estos 30 grados centígrados, ¿no? Entonces tiene sentido lo que nos dice que está perfectamente aislado. ¿Quiénes me han dictado? Cejas, Gracias, Mamani Mariluz. gracias, Mamani Ajata. gracias. Villaverde Sheila Oxy. Gracias. Quispe Tatiana. Gracias. Entonces este es nuestro resultado. ¿Tuvieron alguna duda de este ejercicio? Ya. Copien el ejercicio 2, por favor. Oxy, ¿Sí? la grabación de esta clase lo puedes subir, Oxy, después. Sí, 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 la voy a subir. No te preocupes. Sí, por favor, Oxy, Ok. gracias.
Empezamos con el ejercicio 2 y nos dice: considere un motor caliente de automóvil, el cual se puede considerar como un bloque rectangular de 5 metros de alto, 0,4 metros de ancho y 0,8 metros de largo. La superficie inferior del bloque está a una temperatura de 100 grados centígrados. Entonces anotamos datos. Temperatura de superficie igual a 100 grados centígrados y tiene una emisividad de 0,95. Entonces emisividad 0,95. El aire ambiental está a 20 grados centígrados, entonces temperatura ambiente igual a 20 grados centígrados. Determine la razón de transferencia de calor desde la superficie inferior del bloque del motor por convección y radiación cuando el automóvil viaja a una velocidad de 80 km/h. Entonces velocidad 80 km/h. Suponga el flujo turbulento sobre toda la superficie debido a la agitación constante del bloque. Entonces nos está pidiendo la transferencia de calor, es decir, nos estaría pidiendo este calor, pero nos está diciendo que consideremos la conducción y la radiación. Entonces este valor, este calor va a ser un calor total y este va a ser la suma del calor debido a la convección más el calor por radiación. Entonces primeramente hallamos este calor por convección. Y decimos calculando el calor por convección. Y sabemos que este calor por convección va a estar dado por coeficiente convectivo por el área por la temperatura de superficie menos la temperatura ambiente. Entonces el área lo tenemos, podemos calcular de acá, temperaturas también. Calculamos el coeficiente convectivo y para calcular este coeficiente convectivo tenemos que hallar primeramente la temperatura de film. Temperatura de film va a ser igual a temperatura de superficie más temperatura ambiente, 100 más 20 dividido entre 2, 100 más 20, 120, dividido entre 2, 60 grados centígrados, y hallamos nuestros valores de conductividad térmica, viscosidad cinemática y número de Prandtl. Entonces de aquí buscamos de tablitas a temperatura de 60 grados centígrados. Aquí está tablas del aire y buscamos temperatura de 60 grados centígrados, aquí está. Y nos dice que nuestra conductividad térmica es de 0,02808. Entonces lo copiamos. 0,02808 watts sobre metro grado centígrado grado Kelvin. Luego tenemos la viscosidad cinemática a 60 grados centígrados. Buscamos aquí 60 grados centígrados y aquí vamos a tener 1,896 por 10 a la menos 5, entonces anotamos eso igual. 1,896 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Y finalmente el número de Prandtl 60. Y nos dice que tenemos un número de Prandtl de 0,7202. 0,7202. ¿Listo? Entonces, como esto es convección forzada externa, como nos da una velocidad, entonces vamos a calcular el número de Reynolds. Número de Reynolds va a ser igual a velocidad por longitud característica sobre viscosidad cinemática. La velocidad la tenemos que transformar. Entonces decimos la velocidad es 80 kilómetros sobre hora por
En una hora hay 3600 segundos y hay 1000 metros en un kilómetro. Entonces, ¿cuánto es esta velocidad, por favor? 22,22. Gracias. 22,22 metros sobre segundo. Entonces emplazamos en este Reynolds y decimos número de Reynolds va a ser igual a 22,22 por nuestra longitud característica. La velocidad está yendo en esta dirección, entonces vas a coser este tramo de acá. Entonces nuestra longitud característica vendría siendo 0,8 sobre la viscosidad cinemática que le hemos hallado, 1,896 por 10 a la menos 5. Entonces, ¿cuánto les da el Reynolds? Nueve coma cuatro por 10 a la menos 5. Gracias. Por 10 a la 5. Ya. Entonces, podemos ver aquí. Este se trata de un flujo turbulento. Entonces, como ya hemos determinado el valor del Reynolds, podemos determinar la ecuación que vamos a utilizar para hallar el número de Nusselt. Entonces, nos vamos a tablitas, considerando esto una placa plana, y buscamos convección externa forzada. Aquí está, para una placa plana, para un flujo turbulento. Y bueno, vemos las condiciones. Tenemos un Reynolds de 9,4 por 10 a la 5. Y además nos está diciendo que supongamos un flujo turbulento sobre toda la superficie, ¿no? Entonces, aquí está, nos dice número de Reynolds cuando es mayor a 5 por 10 a la 5 y tenemos flujo turbulento. Utilizamos esta ecuación de acá. Entonces decimos el Nusselt va a ser igual a 0,037 por el Reynolds a la 0,8 menos 8,71 por el Prandtl a la 1 medio. Entonces copiamos esta ecuación y vamos a tener Nusselt igual a 0,037 por el Reynolds a la 0,8 menos 8,71 por el Prandtl a la 1 medio. Entonces emplazamos datos, decimos Nusselt igual a 0,037 por el Reynolds 9,4 por 10 a la 5 a la 0,8 menos 8,71 por el Prandtl que hemos determinado que era 0,7202 a la 1 medio. Entonces, ¿cuánto le sale el Nusselt? $1,878,12. Gracias. Con este Nusselt hallamos el coeficiente convectivo. Nusselt por la conductividad térmica sobre la longitud característica y vamos a tener 1878,12 por el valor de K, que es 0,02808, 0,02808 sobre la longitud característica de nuestro cuerpo, que es 0,8 metros. ¿Y cuánto le sale? 65,92. Gracias. 25,92. Sí. Watts sobre metros cuadrados
grados centígrados. Listo, ya tenemos el coeficiente convectivo, que era lo que nos faltaba, entonces emplazamos aquí y decimos calor por convección va a ser igual al coeficiente convectivo 65,92 por el área, que va a ser 0,4 por 0,8 todo esto por la temperatura de superficie, que es 100 menos la temperatura ambiente, que es 20. ¿Cuánto le sale el calor por convección? 168,7. 1687,55. Gracias. 1667,55 eso. Gracias. Watts. Listo, ya hemos hallado el primer calor. Ya está. Nos faltaría el calor por radiación. Entonces tenemos la siguiente ecuación para el calor por radiación. Decimos calor por radiación va a ser igual a el área por la emisividad por la constante de Boltzmann por la temperatura de superficie a la 4 menos la temperatura ambiente a la 4. ¿Ya? Entonces nos fijamos, tenemos área, sí, emisividad nos está dando el ejercicio, la constante de Boltzmann es una constante, la tenemos, y las temperaturas también. Entonces reemplazamos datos, decimos calor por radiación va a ser igual a área, que hemos dicho que iba a ser 0,4 por 0,8 unidades metros cuadrados por la emisividad que nos dice el ejercicio, que es de 0,95 por la constante de Boltzmann, que es 5,67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado, Kelvin a la cuarta. Y como aquí estamos manejando la unidad Kelvin, entonces nuestras temperaturas tienen que estar también en Kelvin. Entonces temperatura de superficie nosotros teníamos de 100 más 273, 373. Esto elevado a la 4 menos temperatura ambiente, que nosotros tenemos que es de 20 grados centígrados, más 273, 293 a la 4, y esto en kelvins. Entonces, Kelvin a la cuarta, ¿no? Entonces, Kelvin a la 4 se va con Kelvin a la 4, metro cuadrado con metro cuadrado, y nos queda en watts. Entonces, ¿cuánto les da el calor por radiación? 206,62. 606,51. Allá. 60. Sí. Gracias. Listo. Y finalmente sumamos para tener el calor total, el calor por convección, que es 1687,55 más 206,61, y vamos a tener lo que nos está pidiendo el problema. ¿Cuánto le sale esto, por favor? 1894,2. Ya, gracias. Entonces, 6 a mí me sale. ay, 1894,2. 6,16. Sí, está bien, Oxy, 2. ya. ¿Quiénes me han dictado? Cejas. Gracias, Baltasar. En Villa Mariluz. gracias, Andrea Alcázar. gracias, Mamá Ñajata. gracias, Villaverde Sheila Oxy. gracias. ¿Tuvieron alguna duda de este ejercicio?
Oxy, disculpe, una pregunta. En el anterior ejercicio hemos determinado que la temperatura de Fibos es de la del ambiente. ¿Y aquí por qué lo calculamos? Lo dividimos entre dos. Hay una diferencia, ¿ya? En este ejercicio 1 nos está diciendo que, aquí está, si se supone que el techo del vagón está perfectamente aislado. Entonces, como está perfectamente aislado, como esta temperatura de film es un promedio, ¿no ve? Entre la temperatura ambiente y la temperatura de superficie. Entonces, al decir que está perfectamente aislado, suponemos que la variación de temperatura no va a ser grande, ¿no ve? Y como nos estaba pidiendo hallar esta temperatura de superficie, hemos supuesto que directamente la temperatura de film no iba a cambiar. En cambio, en este caso, sí hay gran cambio de temperatura, ¿no? Nos está diciendo que la temperatura de esta superficie de acá está a 100 y la temperatura ambiente está a 20. Entonces cumplimos con el promedio, ¿no? Por eso es. Ya está bien, Oxy, gracias. Ya. Copien por favor el ejercicio 3.
Empezamos con el ejercicio 3 y este nos dice: entra agua a 1500 kilogramos hora. Entonces anotamos, nos está dando aquí el flujo másico, 1500 kilogramos hora, a una temperatura de 10 grados centígrados. Entonces, temperatura inicial va a ser igual 10 grados centígrados a un tubo liso de 1 centímetro de diámetro. Entonces, diámetro igual a 0,01 metros, ¿no? Cuya temperatura de pared se mantiene a 49 grados centígrados. Entonces, estamos hablando de la temperatura de superficie, 49 grados centígrados. Calcular la longitud necesaria del tubo para calentar el agua hasta 40 grados centígrados. Entonces, temperatura final igual a 40 grados centígrados. Entonces, como el ejercicio nos está diciendo que un fluido va a entrar dentro del tubo, entonces estamos hablando de convección interna, ¿ya? Y como este va a ir a una cierta velocidad, estamos hablando de convección interna forzada. Entonces, lo que nos está pidiendo es esta longitud L. Y esta longitud L la podemos determinar con la ecuación de calor por convección. Pero primeramente, bueno, podemos escribir la ecuación del calor por convección. Decimos que esta va a ser igual al coeficiente convectivo por el área por, como este fluido está entrando dentro del cilindro, entonces la variación de temperatura va a ser la variación de temperatura logarítmica. Entonces seguimos desglosando. Este calor va a ser igual al coeficiente convectivo por el área de todo este cilindro, y esto va a ser pi de L por la variación de temperatura logarítmica. Despejamos lo que nos interesa, que es la L, y vamos a tener que la longitud va a ser igual al calor sobre el coeficiente convectivo por pi por el diámetro por la variación de temperatura logarítmica. Entonces, para hallar esta longitud tenemos que calcular el calor, el coeficiente convectivo, pi sabemos, diámetro también sabemos, y esta variación de temperatura también la tenemos que calcular. Entonces, empezaremos con lo que ya sabemos, con el coeficiente convectivo. Entonces, cálculo del coeficiente convectivo. Para esto hallamos la temperatura de film. Y vamos a tener el promedio de la temperatura de entrada esta vez con la temperatura de salida, ya no es con la temperatura de superficie. Entonces vamos a tener 10 más 40 sobre 2. 10 más 40, 50, dividido entre 2, 25 grados centígrados. Y con esta temperatura determinamos los valores que nos interesan, que en nuestro caso son la conductividad térmica, el Prandtl, la viscosidad, pero del fluido, que es el agua. Si nos fijamos en tablitas, nos vamos a propiedades del agua. Aquí está, propiedades del agua. Tenemos la viscosidad dinámica únicamente, no tenemos la cinemática, entonces vamos a trabajar con la viscosidad dinámica. Y como estamos trabajando con esta viscosidad dinámica, tenemos que trabajar también con la densidad. Entonces también vamos a necesitar la densidad. Y aparte de eso, también vamos a necesitar del Cp. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una variación de temperatura en el fluido. Entonces, a una temperatura de 25 grados centígrados del agua, buscamos
Entonces aquí está 25 grados centígrados y buscamos la conductividad térmica. El agua está en estado líquido, entonces cuando está en líquido y nos dice que tenemos un valor de 0,607. Entonces anotamos 0,607 watts sobre metro grado centígrado. Ahora el valor del número de Prandtl a 25 grados centígrados nos dice que es 6,14. La viscosidad dinámica a 25 grados centígrados nos dice que es 0,891 por 10 a la menos 3. Entonces anotamos 0,891 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro por segundo. Luego la densidad a 25 grados centígrados nos dice que es 997 kilogramos sobre metro cúbico. Y finalmente el CP, aquí está, y nos dice que tiene un valor de 4180. Unidades Joule sobre kilogramo, grado centígrado o grado Kelvin. Entonces, ya que tenemos estos valores para hallar el coeficiente convectivo, hallamos el número de Reynolds. Y este valor del número de Reynolds, como estamos trabajando con viscosidades dinámicas, va a ser igual a la velocidad por la longitud característica por la densidad sobre la viscosidad dinámica, ¿no? Tenemos la longitud característica, sí, la densidad sí y la viscosidad dinámica también. Entonces, tendríamos que calcular la velocidad. No nos da el ejercicio, pero nos está dando el flujo másico. Y recordamos esta ecuación. Decimos aquí para la velocidad, el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad por el área. Entonces, de aquí despejamos la velocidad y vamos a tener flujo másico sobre densidad por área. Flujo másico es 1500 kilogramos sobre hora. Esta hora lo transformamos en una hora y 3600 segundos sobre la densidad, que es 997 kilogramos sobre metro cúbico, por el área, que va a ser pi cuartos diámetro al cuadrado, ¿no? Nuestro diámetro es 1 centímetro, entonces aquí tendríamos 0,01 metros cuadrados. Entonces, kilogramo con kilogramo se simplifica, hora con hora también. Metro cúbico con metro cuadrado nos va a quedar en metros sobre segundo, ¿no? ¿Cuánto les da la velocidad? 5,32. 5,32. Gracias. 5, Listo, ya hemos calculado la velocidad. Ahora pasamos a calcular el Reynolds. Vamos a tener número de Reynolds. Va a ser igual a velocidad 5,32 por la longitud característica, que va a ser el diámetro,
0,01 por la densidad 997 sobre la viscosidad dinámica 0,891 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto le sale esto? 5,9 por 10 a la 4. La 4. Gracias. 5,9 por 10 a la 4. Gracias. Entonces, desde aquí podemos ver que tenemos un flujo turbulento. Entonces, ¿qué más nos dice el ejercicio? Tienes un flujo turbulento, lo hemos determinado ahorita, pero también nos está hablando de un tubo liso, ¿no? De una tubería lisa. Entonces, estas cosas las tenemos que tomar en cuenta y buscamos la ecuación del Newset. Nos vamos al sector de convección interna forzada. Aquí está, convección interna forzada. Y nos da dos opciones, ¿no? Flujo laminar en tubos y flujo en tubos turbulentos, ¿no? En nuestro caso es flujos turbulentos. Y buscamos, aquí está, tuberías lisas, ¿no? O tubo liso. Entonces, nos dice, si tu Prandtl está entre 0,7 y 160, puedes utilizar esta ecuación. Y también si es que tu número de Reynolds es mayor a 10.000. Entonces nos fijamos. Obviamente este Reynolds es mayor a 10.000. Y nuestro Prandtl está entre 6, tiene un valor de 6,14. Entonces nos fijamos en esta descripción. Entonces utilizamos esta ecuación. Decimos entonces número de Newselt igual a 0,023 por el Reynolds a la 0,8 por el Prandtl a la 1/3. Entonces decimos el Newselt va a ser igual a 0,023 por el Reynolds a la 0,8 por el Prandtl a la 1/3. Entonces reemplazamos datos. Newselt va a ser igual a 0,023 por 5,9 por 10 a la 4 a la 0,8 por el Prandtl 6,14 a la 1/3. Entonces, ¿cuánto les da el Newselt? $276,14. Gracias. Listo, ya tenemos el Newselt. Podemos hallar el coeficiente convectivo. Esto es igual al Newselt por la conductividad térmica por la longitud característica. Entonces vamos a tener 276,14 por nuestro coeficiente de conducción 0,607 sobre la longitud característica, que era nuestro diámetro, que es de 0,01 metros, ¿no? Entonces, ¿cuánto les da el coeficiente convectivo? 1676,17. Sí. ¿Ya? Esto va a tener unidades de watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Listo, ya tenemos el coeficiente convectivo. Y aquí está, ya lo tenemos. El calor lo podemos determinar. ¿Cómo vamos a determinar este calor? Bueno, hemos hallado de tablita CP. Tenemos variación de temperaturas y tenemos flujo másico. Entonces podemos utilizar
esta ecuación. Calor va a ser igual a flujo másico por Cp por variación de temperatura, ¿no? Entonces aquí decimos para el calor, entonces de aquí reemplazamos datos. Flujo másico 1500 kilómetros sobre hora. Esta hora lo transformamos en segundos, 3600 segundos, por el Cp, 4180. Joule sobre kilogramo grado centígrado por la variación de temperatura, que vendría siendo temperatura final menos temperatura inicial, simplificamos grados centígrados con grados centígrados. Esto es kilogramos, kilogramos con kilogramos, hora con hora, y nos quedaría joule sobre segundo, y esto corresponde a watts. Entonces, ¿cuánto le sale? 52.250. 52.250. Ya, gracias. En watts, entonces nos fijamos, ya tenemos coeficiente convectivo, calor, y nos faltaría la variación de la temperatura logarítmica. Entonces aquí decimos para la variación de la temperatura logarítmica, nos vamos a tablitas para ver su ecuación. Y aquí está. Nos dice que esto va a ser igual a la temperatura de entrada menos la temperatura de salida sobre el logaritmo de la temperatura de la superficie menos la temperatura de salida sobre temperatura de salida menos temperatura de entrada. Entonces, copiamos esta ecuación, decimos variación de la temperatura logarítmica va a ser igual a temperatura de entrada menos temperatura de salida, nosotros lo hemos denominado temperatura final, sobre el logaritmo de la diferencia de temperatura de superficie menos temperatura final sobre la temperatura de superficie menos la temperatura inicial. Entonces aquí reemplazamos datos. Temperatura inicial es de 10 grados centígrados menos nuestra temperatura final, que es de 40, sobre el logaritmo de temperatura de superficie. El ejercicio nos dice que es 49 grados centígrados menos la temperatura final, que es de 40, sobre la temperatura de superficie, que es 49, menos temperatura inicial, que es 10. ¿Cuánto le sale? 20,45. Gracias. Grados centígrados. Listo, ya tenemos todo. Podemos reemplazar en esta ecuación y decimos la longitud que estamos buscando es igual al calor, que me han dicho que era 52.250 sobre coeficiente convectivo, que me dijeron que era 1676,17 por pi por el diámetro, 0,01 por la variación de temperatura logarítmica, ¿no? Entonces por 20,45. ¿Cuánto le sale la longitud? 48,52. 48,52. Gracias. Esto en metros, ¿no? Entonces ya hemos hallado nuestra longitud, lo que nos estaba pidiendo.
¿Quiénes me han dictado? Ramos Flores, Mamani Chambilla Mariluz. Gracias, Andrea Alcázar. Gracias. gracias. ¿Tuvieran alguna duda de este ejercicio? Ya. Copien el ejercicio. Sí, disculpe, yo no Sí. tuviera una duda. Dime. Para la diferencia de temperatura logarítmica, ¿en qué caso se utiliza? Cuando te menciona qué tipo, digamos. Ah, ya. Esta ecuacioncita la vas a utilizar cuando estés hablando de convección interna, ¿ya? Igual está en su formulario, está en la sección de convección interna, pero más que nada cuando estemos tratando de un cilindro, ¿ya? Porque su variación de temperatura va a ser diferente. Cambio, si esto fuera, digamos, otra figura, entonces utilizarías normalmente esta variación de temperatura final menos inicial. ¿Ya? Entonces para cilindros y cuando tengas convección interna vas a utilizar esta ecuación. Ya mayormente es para cilindros. Exacto, es para cilindros. Y otra pregunta. ¿No hemos utilizado la temperatura de superficie para hallar la temperatura de fil? Eso Exacto. solo ocurre en casos de cilindros, ¿verdad? Como estos casos. No. ¿Qué o cómo? Aquí, a ver, lo voy a anotar, ¿ya? Aquí en este caso estamos viendo que el fluido va a recoger la estructura interna del cilindro, ¿ya? Entonces, como está yendo internamente, por eso decimos que estamos hablando de convección interna, ¿ya? Entonces aquí voy a anotar convección interna, ¿ya? Porque está pasando por adentro. Entonces, cuando está pasando por adentro, para la temperatura de film, tomamos el promedio de la temperatura inicial con la temperatura final, ¿ya? En cambio, en este caso, por ejemplo, donde no es convección interna, sino es convección externa, porque nuestro fluido, que es el aire, no está entrando dentro de la estructura del cuerpo, entonces utilizamos la temperatura de ambiente y la temperatura de superficie, ¿ya? Esa es la diferencia. Ya, está bien, Oxy. Gracias. Ya. Ahora sí, copien el ejercicio 4, por favor.
Comenzamos con el ejercicio 4. Nos dice una tubería de alta presión de 0,1 metros de diámetro exterior pasa a través de una habitación, cuyas temperaturas de paredes y del aire son 24 grados centígrados. Entonces nos está diciendo aquí en los datos: temperatura de la pared y del aire en la habitación es 24 grados centígrados. Esto va a corresponder a la temperatura ambiente. Luego nos dice, la tubería tiene una temperatura superficial externa de 165 grados centígrados. Entonces, temperatura de superficie, 165 grados centígrados. Y una emisividad de 0,90. Entonces, emisividad igual a 0,90. Estime la pérdida de calor de la tubería por unidad de longitud. Entonces, aquí nos está pidiendo Q sobre L. Entonces, aquí como podemos ver, nos está diciendo este cilindrito va a pasar por una habitación. No nos está dando ninguna velocidad. Entonces, podemos decir que esto es convección natural. Además nos está hablando de una emisividad, entonces también vamos a tener radiación más transferencia de calor por radiación. Lo que significa que esta relación, este calor sobre longitud, va a ser igual al calor por convección natural sobre longitud más calor por radiación sobre longitud. Entonces calculamos el calor por convección. Calculamos Q sobre L de convección. Y bueno, como es convección natural, hallamos la temperatura de film. Nuestro fluido es aire, no está pasando interiormente de este cilindro, está más bien en el ambiente, en una habitación. Entonces tomamos en cuenta estas dos temperaturas. Decimos 165 más 24 sobre 2. ¿Y cuánto les da esto? No, 24,5 Celsius. Ya, 95,5, ¿no ve? No, 94,5. Ah, ya, 94,5. Entonces, con esta temperatura hallamos nuestros valores de la conductividad térmica, de la viscosidad cinemática y del número de Prandtl. Nos vamos a tablitas de propiedades del aire. Aquí está, propiedades del aire. Y buscamos nuestra temperatura. 94,5. Vemos que no hay en las tablitas, o sea, solo hay 90 y 100. Entonces tendríamos que interpolar. Entonces aquí decimos para la conductividad térmica a una temperatura de 94,5. Aquí tenemos temperaturas de 90, temperaturas de 100. Conductividad térmica nos dice que es para 90 0,03024. Y para 100
0,03095. Entonces interpolamos, vamos a tener 100 menos 90 sobre 94,5 menos 90 igual a x menos 0,03024 sobre 0,03095 menos 0,03024. Despejamos x, que es nuestra k, y vamos a tener 100 menos 90 sobre 94,5 menos 90 por 0,03095 menos 0,03024 más 0,03024. ¿Cuánto le sale la conductividad térmica? A mí 0,032. 0,0 32. O Oxy, 3,18 por 10 a la menos 2 sería. ya, 3,18 por 10 a la menos 2. Sí, 3,18 por 10 a la menos 2. Ya, gracias. Lo mismo hacemos para la viscosidad cinemática. Hicimos a temperatura de 94,5. Y nos vamos igual a tablitas. Buscamos viscosidad cinemática. Aquí está viscosidad cinemática. Para 90 grados. Nos dice que es 2,201 por 10 a la menos 5. Y a temperatura de 100 es 2,306 por 10 a la 5. A la menos 5. Entonces hacemos lo mismo. 100 menos 90 sobre 94,5 menos 90 igual a x menos 2,201 por 10 a la menos 5 sobre 2,306 por 10 a la menos 5 menos 2,201 por 10 a la menos 5. Despejamos la viscosidad cinemática y vamos a tener 100 menos 90 sobre 94,5 menos 90 por 2,306 por 10 a la menos 5 menos 2,201 por 10 a la menos 5 más 2,201 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto les da la viscosidad cinemática? $2,43 por 10 a la menos 5. Gracias. Y lo mismo hacemos para el Prandtl. Para una temperatura de 94,5 vamos a tener un valor del Prandtl de
Nos fijamos en las tablitas donde está el Prand. Aquí está el Prand. Y buscamos la temperatura de 90 primero. Nos dice que en 90 tenemos un valor de 0,7132. 0,7132 y a 100 grados centígrados vamos a tener un valor de 0,7111. Y hacemos lo mismo. 94,5 menos 90 sobre 100 menos 90 igual a x menos 0,7132 sobre 0,7111 menos 0,7132. Entonces despejamos el Prand. Va a ser igual a 94,5 menos 90 sobre 100 menos 90 por 0,7111 menos 0,7132. Todo esto más 0,7132. ¿Cuánto les da el Prand? 0,7123. Gracias. Ya. Como estamos hablando de convección natural, ya hemos hallado la temperatura de film. Tenemos que hallar nuestro coeficiente de expansión, ¿no? Y este coeficiente de expansión es el recíproco de la temperatura de film, pero en Kelvin. Entonces nuestra temperatura de film nos ha dado 94,5. 94,5. Entonces esto lo convertimos en kelvins. Le sumamos 273. ¿Y cuánto le sale esto? $2,72 por 10 a la menos 2,72 por 10 a la 3. menos 3. Gracias. Listo, ya hemos calculado el coeficiente de expansión. Entonces calculamos el Grashof. Y este Grashof va a ser igual a gravedad por el coeficiente de expansión por la temperatura de superficie menos la temperatura ambiente por la longitud característica al cubo sobre la viscosidad cinemática al cuadrado. Reemplazamos datitos. Gravedad 9,81. La expansión térmica 2,72 por 10 a la menos 3. Temperatura de superficie. Nos dice el ejercicio que es 165. Estas temperaturas lo pueden manejar en grados centígrados o en Kelvin, no va a variar el resultado. Menos temperatura ambiente, que es 24, por la longitud característica al cubo. Entonces tenemos aquí un cilindro horizontal. Y como estamos hablando de convección natural, nos vamos a tablitas. Tablitas de convección natural. Aquí está convección natural. Y buscamos cilindro horizontal. Aquí está cilindro horizontal, longitud característica, el diámetro. Entonces, nos dice longitud característica al cubo, nuestro diámetro es 0,1 metros. Entonces, por 0,1 al cubo, todo esto sobre la viscosidad cinemática que le hemos hallado. Y tenía un valor de 2,43 por 10 a la menos 5. Esto al cuadrado. Entonces, ¿cuánto les da el Grashof? O sea, a mí me da 6,37 por 10 a la 6. Ya, Sí, Oxy, a mí también. ya, gracias.
Listo, ya hemos hallado el Grashof. Hallamos ahora el número de Zeily. Este número de Zeily es la multiplicación del Grashof por el Prandtl. Entonces vamos a decir 6,37 por 10 a la 6 por el número de Prandtl 0,7123. ¿Y cuánto le sale el número de Zeily? Cuatro coma 4,54. ¿Así? 4,53 por 10 a la 6. Ah, ya. Sí. Gracias. Entonces, con este número de Zeily buscamos la ecuación de nuestro Nusselt, aunque creo que ya está en tablitas, ¿sí? Aquí está. Nos dice si tu número de Zeily es menor a la 10 a la 12, que es nuestro caso, utiliza esta ecuación. Entonces copiamos el Nusselt, va a ser igual a todo esto. Entonces copiamos la ecuación, decimos el Nusselt va a ser igual a 0,6 más 0,387 por el Zeily a la 1/6. Todo esto 1 más 0,559 sobre el número de Prandtl a la 9 sobre 16 todo esto a la 8 sobre 27 y finalmente todo al cuadrado. Entonces emplazamos datos para el Nusselt. Y reemplazamos datitos. Vamos a tener como número de Zeily teníamos 4,53 por 10 a la 6, esto elevado a la 1/6. Y el Prandtl también lo teníamos calculado ya, que era 0,7123. Entonces, ¿cuánto le sale el Nusselt? A mí me sale 4,73. Ya. Ah, no, perdón, 24,41. Ah, ya. 22,41. Ya. 22,41. Gracias. Entonces ya tenemos el Nusselt. Hallamos el coeficiente convectivo. Entonces, coeficiente convectivo va a ser igual al Nusselt por la conductividad térmica sobre la longitud característica. Nusselt es 22,41 por la conductividad térmica, que era 3,18 por 10 a la menos 2. Sobre la longitud característica, que era 0,01. Entonces, ¿cuánto les da el coeficiente convectivo? 71,26. Gracias. Watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. Listo, con este coeficiente convectivo podemos hallar el calor por convección. Aquí está, calor por convección. Y vamos a tener la siguiente ecuación: calor por convección sobre longitud va a ser igual a pi diámetro
coeficiente convectivo por la temperatura de superficie menos la temperatura ambiente. Entonces, reemplazamos datos. Pi por el diámetro, que era 0,01, por el coeficiente convectivo, 71,26, por la temperatura de superficie, 165, menos 24, ¿sí? Menos 24. ¿Y cuánto les da? 315,66. 315,66. Gracias. Esto sería watts sobre metro. Entonces tenemos nuestra relación de calor por convección sobre la longitud. Pero no termina ahí, porque el ejercicio nos está pidiendo el calor total. Entonces tenemos que calcular también el calor por radiación. Entonces decimos calor por radiación va a ser igual a área por emisividad por constante de Boltzmann por temperatura de superficie a la 4 menos temperatura ambiente a la 4. Área, nosotros sabemos que es pi de L, porque se trata de un cilindro, por la emisividad por la constante de Boltzmann. Copiamos esta diferencia de temperaturas y despejamos, ¿no?, lo que nos interesa. Calor por radiación sobre longitud va a ser igual a pi por diámetro por emisividad por constante de Boltzmann por la temperatura de superficie a la 4 menos temperatura ambiente a la 4. ¿Ya? Entonces reemplazamos datos, decimos calor por radiación sobre longitud va a ser igual a pi por el diámetro, que es 0,01, por la emisividad, que nos dice que es 0,90, por la constante de Boltzmann, que es 5,67 por 10 a la menos 8, por diferencia de temperaturas. Temperatura de superficie es 165. Si esto le sumamos 273, nos da 438. 438 a la 4 menos temperatura ambiente, que es de 24. 24 más 273 nos da 297. ¿Y cuánto les da esta relación? 46,53. Gracias. Watts sobre metro. Entonces finalmente tenemos calor total sobre longitud igual a calor por convección. Aquí está. 315,66 más el calor por radiación, 46,53. ¿Cuánto les da esto? 362,19. Sí, está bien. Gracias. Watts sobre metro. Entonces ya hemos hallado lo que nos pedía el ejercicio. ¿Quiénes me han dictado? Cejas. Gracias. Ya, gracias. Ramos Flores, Gladys. Gracias.
Delgado, Alison, Oxy. Ya, gracias. Villaverde, Sheila Oxy. Ya, gracias. Estén poniendo sus nombres en el chat para la asistencia, por favor. ¿Tuvieron alguna duda del ejercicio? Sí, Oxy. El 5,67 por 10 a la menos 8. Ajá. Es una constante. Es esta. ¿Ya? Sí. Siempre va a ser ese valor. Siempre. Ya. Si no, no va a variar. Entonces, por si Ah, acaso ya, lo voy a sí. apuntar. ¿Ya? Oxy, otra pregunta. Yo estaba realizando el ejercicio y lo he hecho por la interpolación, la parte de interpolación. Lo he hecho por calculadora. ¿Ya? Ya, y no me sale los resultados que debería salir, solo el plant. Y mi pregunta era esto, ¿por qué se debería? Por los decimales que estamos manejando. O sea, la calculadora te va a trabajar con todos los decimales. O sea, si en una división te da 0,018, 7, no sé cuántos Sí, decimales, va a trabajar con todos esos decimales. En cambio, nosotros siempre estamos como que redondeando, ¿te has dado cuenta? Me han dictado sí. resultados redondeados. Entonces es por eso afecta. Entonces es mejor trabajar la interpolación manual, ¿verdad? Porque sale bien diferente. Sí, ya a ver, yo recomendaría eh, estas interpolaciones. Aquí estamos trabajando con 1, 2, 3, 4, 5 decimales, ¿no ve? Entonces, lo más efectivo sería aquí igual colocar 1, 2, 3, 4, 5 decimales, ¿no ve? Para decir efectivamente este valor se encuentra entre este y este valor, ¿no? Ya está bien, Oxy. Ya. Entonces sería manual, ¿no? Exacto, manual y que esté dentro del rango. O sea, tú te fijas para saber si tu interpolación está bien, que esté dentro de estos dos valores. Y si está dentro, entonces tu interpolación está correcta. Lo mismo para este, ¿no ve? Para cualquier interpolación que hagas. Ya está bien, Oxy, gracias. Ya. Ya. Si no hubiera otra pregunta, voy a dejar de compartir pantalla. Y chicos, les estaba comentando en el grupo que íbamos a recuperar clase el sábado. No sé si les parece bien a las 5 de la tarde o quieren más temprano o más tarde. Díganme, por favor. Más tarde, Oxy, puede ser. 6. Aunque no se puede en la mañana. Oxy en la mañana, por favor. Si en la mañana, y porfa, es que la tarde yo creo que muchos también deben tener cosas que hacer, ¿no? Supongo. Ya está bien, no hay problema. Sábado entonces, ¿a qué hora quieren? ¿8 o Sí, 10? Sí, mejor Oxy. ¿Sí? está bien. 8 Oxy. 8 de la mañana. Ya, si puede la mayoría, está bien. Yo chicos 8 está tengo... bien, Oxy. 8 de la mañana 8 y estaría bien, media. Oxy. 8 y media. 8 está bien, Oxy, como ahora. ¿Sí? Ya, ya. Entonces, ya Sí, Oxy, por favor. Ya. 8:30. Ya, 8:30 entonces. No hay problema. Porque tenemos que avanzar a puro Sí, intercambiadores sí, luego. sí. ¿Ya? Entonces, eso chicos. Si ya han anotado su nombre, pueden retirarse. Eso es todo. Gracias. Ya, Oxy. No se olvide pues de subir Sí, sí, lo voy a lo subir. que hemos avanzado ahorita para poder estudiar, sí. Ya, ya, ya. No te preocupes. Y por favor, Oxy, el día sábado, pues a ver si nos da pues referente al tipo de examen que vamos a llevar a Oxy, Ya, por favor. ya, ya. Está bien. Ya, hasta luego, Oxy. Hasta luego. Gracias, Oxy. Salud. Gracias, Hasta Oxy. luego. Hasta luego. Hasta luego, Oxy, gracias. Hasta luego.